Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación para debatir un tema tan interesante, tan relevante, tan pertinente, tan de actualidad. Este, sobre si en verdad hay algo relevante, algo de particular sobre la fecha del 10 de enero. Pues pareciera que sí, porque es lo que nos ha congregado aquí, es lo que nos tiene discutiendo, ¿no? Bueno, para empezar, dos frases importantes que traigo a colación, ¿no? Una del representante del Departamento de Estado, que tiene un poco más de un año, y otra de alguien que el gobierno venezolano considera un aliado, ¿no? Estados Unidos cree que Venezuela hay una dictadura, pero sigue considerando legítimo al gobierno de Nicolás Maduro y no se plantearía reconocer un posible ejecutivo paralelo formado por la oposición, por un lado. Por otro lado, está mucho más reciente de Borrell, que dice que Maduro hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato y empieza uno en base a unas elecciones que no reconocemos. Entonces, es decir, el 10 de enero sí pareciera que representa un hito importante, pero yo creo que no es un hito por el hecho de serlo ni por las implicaciones constitucionales de la fecha, que aquí otros panelistas pueden explicarlo mucho mejor que yo, sino que creo que la pertinencia del 10 de enero tiene lugar porque llega justo en el momento indicado. Es decir, el 10 de enero es la gota que derrama el vaso, un vaso de una crisis humanitaria de muy hondas proporciones, pero además de enormes repercusiones a nivel subregional, y es la pertinencia de la fecha lo que le da esa relevancia al 10 de enero como hito, ¿no? Y además abre las puertas de futuras negociaciones y le pone unos plazos a las negociaciones que también creo que son importantes, ¿no? Porque yo creo y parto de una premisa, que el caso venezolano se ha vuelto a poner en los reflectores del mundo, ha vuelto a cobrar importancia singular porque ha generado una crisis de proporciones hemisféricas, ha generado grandes desequilibrios que vienen dados por este hecho tan duro y tan contundente de que al menos uno de cada tres venezolanos quiere emigrar de Venezuela. Eso sumado a los casi 4 millones de venezolanos que ya hoy están fuera. La migración forzosa en Venezuela puede superar a la de la crisis siria. La crisis siria ha generado 6 millones de emigrantes en todos estos años de conflicto bélico, y la crisis venezolana podría, si no se aplican los correctivos, podría incluso duplicar a este número. Cuando vemos el mapa de las intenciones de a dónde emigrar entre estos venezolanos que piensan hacerlo, que para un estudio muy reciente de Consultores 21 son el 38% de los connacionales que viven en Venezuela, vemos que el 20%, ese 20% que quiere ir a Chile o que se plantea ir a Chile, o el 14% a Perú, o el 14% a Colombia, son números que representan problemas muy graves para los países de la región y problemas que son de muy difícil manejo. Entonces, este fenómeno lo que nos lleva a una necesidad imperiosa de lograr restablecer el equilibrio subregional. Y en esta necesidad que tiene la comunidad internacional, la competencia entre los actores locales, entre los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, está en quién logra el equilibrio, quién ofrece el equilibrio y qué promesas de lograr el equilibrio son más verosímiles. Y creo que de eso se trata. Y entonces vemos una competencia tanto dentro del gobierno como dentro de la oposición por ese restablecimiento del equilibrio. Y la oferta desde el gobierno es muy interesante y creo que ha sido sometido a distintas clases de análisis y de presiones en estos días en Venezuela. Pero
Esa oferta desde el gobierno de equilibrio, hay que decir que parte de una pata muy floja, y es que no existe en la dinámica económica nacional ninguna posibilidad de equilibrio tal y como están las cosas. O sea, pese a que la economía es considerada como una variable constante en la mayoría de los análisis, tal constancia no existe, no es constancia, es una variable tremendamente dinámica y tremendamente aparejada con el problema de la emigración forzada, en la migración masiva. Lo que estamos viendo en el cuadro con el fondo azul es una correlación muy clara entre la inflación venezolana o la hiperinflación venezolana y el número de emigrantes hacia Colombia, ¿no? Ahí vemos como esas dos gráficas, esa es una gráfica del Banco Mundial, como esas dos gráficas corren en exactamente la misma velocidad. Y no hay nada hoy por hoy en la dinámica, en los esfuerzos o en las promesas de equilibrio que emana el gobierno venezolano, nada que haga augurar que esas variables van a ser controladas. El gobierno no puede hacerlo y no puede hacerlo porque hay un problema no solamente de dogmatismo, sino hay un problema tremendo de confianza. Y eso aparejado a la dinámica perversa también en relación a la merma en los ingresos petroleros, donde estamos llegando ya al millón de barriles diarios, que ha mermado desde en los últimos 20 años alrededor de 3 millones de barriles diarios, una pérdida de la producción brutal, hace que esta crisis manejada desde el gobierno pues tenga pocas posibilidades, o esta promesa desde el gobierno tenga poca posibilidad de ser creída. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos. ¿Dónde están esos esfuerzos? El equilibrio que se ofrece desde el gobierno es relacionado con bajar los costos de salida, ¿no? Y en esto se pueden enmarcarse los esfuerzos de negociación del Grupo de Boston y los esfuerzos del negociador Tull, básicamente como un espacio de encuentro que permita crear canales mínimos de comunicación. Pero ojo, son canales mínimos de comunicación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, donde hay un acompañamiento de la oposición, pero es un acompañamiento donde la oposición no es un actor protagónico, y eso creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Es un espacio que es de alguna manera favorable a Maduro como pieza central de una eventual negociación, que incluso incluye piezas de recambio en esa negociación, como pueden ser visto el gobernador de Carabobo o incluso Héctor Rodríguez, que ha sido recientemente incorporado. Pero todo se enmarca en esta frase de Adam Pressowski que tenemos aquí. Cuando quien detenta el poder teme que una derrota electoral pueda significar una pérdida de la vida, de la libertad o incluso la fortuna, el riesgo es demasiado alto. Soltar las riendas del poder es como soltar el trapecio sin saber si se podría atrapar. Y entonces esto lo que implica es la necesidad de bajar los costos de salida. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este análisis, estamos haciendo solamente la mitad del análisis, porque el chavismo sabemos bien que no es monolítico, sino que el chavismo, una vez muerto Chávez, es un archipiélago de poderes con puentes que se interrelacionan, donde cada islote mantiene sus intereses particulares. Cuando vemos el Grupo de Boston, estamos viendo los intereses alrededor de Maduro y del madurismo, y hay una parte muy importante también de la foto que se nos podría estar escapando. El peor enemigo de esta opción de equilibrio desde el gobierno es el propio Maduro, porque Maduro tiene una pulsión terrible hacia el caos que ha hecho que ante cualquier situación ante cualquier problema que lo sobrepasa, prefiere huir hacia adelante con tal de no permanecer en ese sitio y evadir el problema. Eso lo hemos visto en las últimas acciones de Maduro como un patrón de conducta
que es importante entender, porque en cada punto de inflexión, vivido desde que Maduro ganó las elecciones en el año 2013, siempre ha decidido ir hacia adelante y tratar de no abordar el problema, no resolver el problema, sino crear un problema más grave que permita evadir temporalmente la situación, ¿no? Y es lo que vimos, el último ejemplo de eso es cuando en medio de las negociaciones de diciembre de 2017 se adelanta esa elección presidencial 2018. Y la referencia al níquel en el baño pues viene a tono por una anécdota que dicen que data de los años adolescentes Maduro en su liceo del baño, en el Valle, que ponía explosivos en el baño cuando iba a tener un examen para el cual no estaba preparado. El explosivo era de poca monta, pero la suficiente para suspender un par de días las clases y suspender con ello el examen tenido. Un poco eso se ha perdido en un patrón de conducta desde el más alto gobierno. Desde la oposición la situación no es más fácil, es igualmente complicada. Yo he pretendido simplificarla con esta matriz 2x2, donde tenemos una oposición que opera desde afuera, una oposición que opera desde adentro, y luego una oposición que aboga por salidas electorales y una oposición que aboga por salidas de intervención. Demostrar, para que la oposición pueda demostrar que es capaz de lograr ese equilibrio que requiere Venezuela y el equilibrio que sobre todo requiere la subregión, el equilibrio geopolítico al que las fuerzas internacionales están apostando como solución de Venezuela, tiene que pasar obligatoriamente por una unidad. O sea, los opositores que se encuentran fuera de Venezuela hoy tienen que unirse no solamente para la foto, sino tienen que unirse con unidad de propósito y entender que Venezuela hoy en día son ya dos países y cualquier acción política que vayas a hacer implica considerar el país de adentro y el país de afuera, tanto en su liderazgo como en su población. Y luego, pues en verdad, sopesar si son tan distintas las opciones y son tan irreconciliables las opciones, ¿no? Porque el rechazo a lo electoral, por ejemplo, podría no ser permanente. O sea, sería posible que un nuevo proceso de negociación condujera a una nueva constitución de otro CNE o de un arbitraje electoral internacional, como fue una salida que propuso presidente Santos hace cosa de un año. Tampoco el rechazo a la intervención es absoluto. O sea, la intervención internacional ya empezó sobre Venezuela. No es una intervención en términos militares, pero es una intervención muy clara en términos financieros y en términos comerciales. Y las salidas por fuera y las salidas que implican intervención se ven cada vez más como opciones válidas que incluirían eventualmente lo militar, que es casi por consenso rechazado. De manera pues que tenemos este nudo gordiano donde la promesa fundamental es la promesa de equilibrio, pero no hay ningún manual que lo desate, ¿no? La dictadura de Maduro es un proceso inédito en el mundo, porque pese a que ha habido muchísimas dictaduras, la de Maduro es singular en al menos dos elementos. En primer lugar, es una dictadura que ha sometido a una democracia, a un proceso de tiranización creciente, cuando lo que existe en el mundo, o existía en el mundo, es exactamente el caso contrario, de dictaduras que evolucionan hacia la democracia, pero luego el de Maduro es un régimen que combina el Estado fallido, de un Estado que es incapaz de proveer estándares mínimos internacionales en provisión de servicios a la sociedad, con el Estado forajido que tiene vínculos con el mundo del crimen e incumple convenios internacionales. Entonces, este antimodelo, digamos, y el hecho de que no exista ningún manual y sea un proceso tan inédito, implica que esta situación sin precedentes probablemente requiere resolverse también con una solución sin precedentes. Y básicamente esto es lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias y quedamos en contacto por redes sociales @CarmenBeata. Muchas gracias.